El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó la tarde de este viernes al gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, Andrés Portes, en medio de quejas de ciudadanos por las constantes tandas de apagones a las que han estado siendo sometidos en las últimas semanas. Hasta el momento, se desconoce quién ocupará la posición de Portes al frente de la distribuidora de electricidad. Portes no duró ni siquiera un año al frente de EDESTE, ya que fue designado en ese puesto por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, CUED, el 12 de agosto del 2022. Portes es ingeniero industrial de profesión, y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector, ocupando posiciones como gerente de Edesur San Cristóbal, gerente de planificación y mantenimiento, así como gerente general y fundador de la empresa Geisa, firma de ingeniería y servicios de mantenimiento en la industria. Me interesa saber la historia incluso de los gobiernos que han pasado por este país. Y yo investigando en el internet, me he papeado un poco de lo que pasó antes de mí. En los gobiernos del presidente Fernández, según dicen las estadísticas, en el 2004 llegó a la presidencia a partir de una crisis nacional, como fue la crisis del Baninter, del cual salió el presidente Hipólito ganando en primera vuelta a Leonel Fernández. Y en el 2008, con una crisis mundial también, que se resolvió aquí en tiempos récord. Incluso esa crisis, esa recesión que vivió, por ejemplo, España hasta hace poco, salió de esa crisis. Yo creo que también vi unas declaraciones de un partidario del PRM tildando a que Leonel Fernández sí había siempre escudado en una crisis. No sé, no entendí muy bien eso, pero bueno. Sí, yo también tengo en mi libro una frase que dice como que qué estúpido, qué difícil es vivir en esa perpetua sentencia de que uno tiene siempre que ser ignorante, haciendo referencia a que nosotros los jóvenes no podemos pensar, no podemos expresarnos a nivel político. Yo creo que eso es una falacia por completo. Hay muchos jóvenes que se interesan por la política, hay muchos jóvenes que sí. Como ven ahora que el escenario presenta 3 candidatos, como lo son Abel Martínez en el PLD, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Luis Abinader, que se presenta como para la reelección. Y uno pues puede observar, van 3 años de gobierno, en medio de una crisis económica y global por la pandemia del COVID-19, en donde el presidente Luis Abinader no ha resuelto absolutamente ninguna de las promesas, ni ha cumplido ninguna de las promesas que prometía. Donde también tenemos que la canasta familiar, los escándalos que hay ahora últimamente en la Cámara de Cuentas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la posición actual? Uno quisiera saber, entender esas cosas. ¿Por qué un presidente que prometió un ministerio público independiente, hay tantos casos en su propio partido y no hemos visto todavía ningún procedimiento que se le haga a un funcionario actual? Todas estas irregularidades, y el presidente Fernández también, que se supone que es la oposición, lo tildan de que no puede hablar. Esas son inquietudes que tenemos verdaderamente la juventud hoy día. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Y por qué nosotros no nos podemos expresar ni entender públicamente lo que sucede con nuestro país? ¿Cómo ven las perspectivas para las próximas elecciones? ¿A quién prefieren para presidente? Y Amadeus Beliar específicamente, ¿a quién prefiere para presidente a partir de 2024? Sí, eso es una inquietud muy fuerte que yo tengo, ya que no he notado mucho interés de parte de mis compañeros, mis amigos, las personas, los dominicanos de mi edad. No se interesan mucho en cuanto a eso principalmente, porque también he entendido que no les tienen como esa facilidad ni esa facilidad para entenderla. Yo, gracias a Dios, he tenido la facilidad para poder entenderlo. Y el contexto, ¿verdad? Un padre claro, intelectual, una madre también, claro, y profesional y también interesada en la literatura. Entonces, has tenido el contexto adecuado, es la parte de tu impronta propia. Exacto. Y yo también entiendo que no muchos en este país, por ejemplo en los otros extractos, que no es su principal interés pueden ser otras cosas. Pero sí también comprendo y hay que... sí, entenderlo, que la juventud
está preocupada por lo que le pasa a su país, porque básicamente son parte de esta, son parte de la sociedad. Hay que tomarlos en cuenta. Yo en una conversación que tuve con el presidente Fernández, le exhorté que en el 2021, yo tenía 16 años, yo era un posible votante para el 2024. Los menores de edad también, claro, entre ese rango, entre 16 y 18, son una parte importante que hay que tener en cuenta para las elecciones. Y sí, hay que darle más énfasis a esos jóvenes, a que se interesen más, a que les preocupe más, a que puedan tomar decisiones, a que puedan discernir entre uno u otro candidato, las propuestas. Yo opino que en este país se tiene que hacer obligatorio el debate de las ideas, de las propuestas de los diferentes candidatos, no solo a nivel presidencial, sino regidurías, diputaciones, senadurías, alcaldías. Eso tiene que ser un debate activo con la población y con los políticos. Entre Luis Abinader y Leonel Fernández probablemente se va a definir quién será el próximo presidente. Según las encuestas, según las proyecciones políticas, al parecer se van a hacer dos frentes, uno oficialista y uno opositor, que se perfila que el opositor estará encabezado por el doctor Leonel Fernández. Entre esos dos, el voto de Amadeus Beliar, ¿por quién será? Bueno, teniendo en cuenta el contexto y lo que ha hecho el actual presidente de la República, no me termina de convencer. Así que yo considero que de momento yo votaré por Leonel Fernández en el 2024.